Ahí está, hemos empezado. Buenas tardes. Empezamos a grabar la clase. Eh, Voy a compartir acá la clase de hoy. Déjenme hacer eso. Voy a poner así. Tengo que compartir. Acá está. Compartir. Compartir pantalla. Bueno, ahí se ve, ¿no? Me confirman si se ve. Está cargando. Bueno, quiero agrandar. Ahí está. Se ve la pantalla completa, ¿verdad? Sí, profe. Genial, genial, bien. Ya estamos. Bueno, hoy vamos a hablar un poco, vamos a tener nuestra primera clase, vamos a hablar sobre la arquitectura y el poder. ¿Qué tiene que ver esto con la crítica arquitectónica? Y tiene que ver mucho porque como arquitectos tenemos que entender la influencia que llega a tener nuestro trabajo, no solamente en las emociones de las personas para quienes construimos y diseñamos su casa, o su oficina o su taller de trabajo, sino que también el efecto que tiene nuestro trabajo en la sociedad. Y así como alguien nos puede encomendar construirle o bueno, diseñarle y construirle su casa, y es nuestro cliente, a veces también tenemos otros clientes que nos contratan para diseñar y construir un palacio, un edificio institucional, una iglesia, un barrio, una ciudad. Entonces nosotros tenemos que entender que hay una estrecha relación o ligación entre nuestro trabajo, nosotros que hacemos arquitectura, y el poder. Y a entender eso, comprender eso, pensar eso, que existe esa relación, nos hace arquitectos realmente. O sea, construir lo puede construir cualquiera. Cualquiera puede construir. Cualquiera que tenga un poco de dominio de la relación de los materiales, la combinación de estos para construir, pero el diseño, el pensamiento, el diseño, la creatividad para crear, para, valga la redundancia, crear algo y llevarlo a la construcción, a la materialidad, el pensar es, de hacer todo ese proceso, es lo que nos diferencia a nosotros. Y también el entender que nuestro trabajo tiene un efecto en las personas o en la sociedad misma. Entonces, dicho esto este, como antecedente de la clase de hoy, como introducción, vamos a hablar un poco sobre arquitectura y política. ¿Por qué esto? ¿Por qué tenemos que entender cuáles son las formas del poder? ¿Ok? Ustedes cuando quieran interrumpen para preguntar algo, para este, opinar algo, para, para lo que quieran, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá nos dice que hay una estrecha relación entre la arquitectura y la vida humana, puesto que nosotros nos construimos ese escenario material para la vida, entonces, para la vida humana. Entonces, tiene mucho que ver con el poder político y el poder económico a distintas escalas, ¿no? Distintas escalas, la escala doméstica como la escala urbana como la escala nacional, con la voluntad colectiva de lo social y de lo común, de lo público y de la permanencia en el futuro. Todo eso tiene que ver con nuestra profesión, gente. ¿Ok? El poder político y el poder económico.
con la voluntad colectiva de lo social y de lo común, de lo público y de la permanencia en el futuro. Porque lo que nosotros hacemos tiene un impacto muy importante en, en el escenario natural, ambiental o urbano. Lo que construimos queda y puede durar siglos. ¿Ok? Entonces, estas son unas relaciones que no son fáciles de tratar y actualizar de manera sistemática y crítica. Obvio, obvias por lo que respecta a los edificios públicos, pero también vitales por cómo se legisla y gestionan, proyectan y construyen las viviendas y los barrios como ámbitos para los nuevos modos de vida y para la felicidad de las personas. Hay un libro nuevo, de unos años, que se llama La arquitectura de la felicidad. Es un libro que habla justamente del impacto que tiene el diseño de los espacios, el diseño de la materialidad de una obra arquitectónica y cómo influye eso en la vida de las personas. Es un libro que si lo pueden buscar, pueden comprar por Amazon seguramente y sería muy bueno que lo empiecen a leer. Yo no lo he leído todavía, pero ¿cómo se dice? Los reviews que tienen, o sea, las opiniones que hay sobre estos libros son muy buenas, muy interesantes. Bueno, lo otro que tenemos que saber es que la arquitectura no es neutra. No es neutra, siempre tiene un mensaje. Eso lo dice un arquitecto mayor, de más de 90 años, que se llama Sergio Losso, es un italiano, un tipo con una lucidez y un espíritu joven, vamos a decirlo así, impresionante, que transmite eso cuando va a clase. Tuve el gusto de ser su alumno hace un par de semestres en un curso a distancia. Lo hicimos en posgrado y es bastante, es un capísimo el tipo. Eh, la arquitectura es prácticamente un lenguaje cultural de ciudadanos que debe construir una conversación. O sea, hay un diálogo entre los distintos hechos arquitectónicos que constituyen una ciudad. Tiene que haber una conversación. También hay que decir que lo personal siempre es político. Por ejemplo, el feminismo. ¿A qué se refiere con lo personal siempre es político? A que lo que nosotros hagamos en nuestra vida social tiene un eco, tiene un reflejo en lo político. Muchas mujeres, esto lo entienden, muchas mujeres jóvenes entienden mucho esto porque para los hombres desenvolvernos en nuestras sociedades que son muy machistas, no nos damos cuenta porque somos todos educados así dentro de una cultura machista y hay habiendo las excepciones, por supuesto. Y ahí es cuando se nota que alguien quiere cambiar un poco alguna manera de hacer las cosas, es que ya se le empieza a tildar o enmarcar dentro de un concepto este, para tratar de definirlo, ¿verdad? Por ejemplo, o sea, ahora se usa muy despectivamente lo de feminazi y todas esas cosas, pero sí son reacciones que hay al cambio de ciertas conductas o de ciertos patrones sociales que se aceptan como tal, ¿no? Qué sé yo, desde lo más simple a lo más complejo. Desde que las mujeres se encarguen de todas las tareas domésticas en las casas, a que las mujeres ganen, por ejemplo, un salario igual a un colega hombre, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esas pequeñas luchas diarias también tienen su reflejo en el campo político. A eso se refiere con lo personal, siempre es político. En nuestras vidas, nosotros, las personas, el ser humano, siempre está asignado por el régimen político dominante.
permite o no permite las expresiones culturales y las expresiones económicas que sustentan una sociedad. O sea, lo cultural y lo político se complementan. O sea, el lado cultural de la vida es también influenciada por el ejercicio del poder político. Por ejemplo, en la dictadura estronista estaba prohibido reunirse en la calle más de 3 personas, ¿no? Imagínense, más de 3 personas en una esquina no podían estar. Había un edicto que establecía que hasta las 12 de la noche se podía estar en la calle. Después ya no podía estar nadie en la calle. Era un gobierno dictatorial, político, que controlaba las vidas de las personas, la vida social e individual de las personas. ¿Por qué? Porque si alguien sospechaba que tenías un libro, filosofía, no sé, o, o algo indicaba que fueras comunista o socialista, o seas, o tengas un libro en ruso, por ejemplo, ya se metían en tu vida personal y requisaban tu casa. Entraban, revisaban todo, etcétera. Inclusive música. El Estado dictatorial te decía qué leer, qué escuchar, hasta dónde puedes andar, con quién te puedes juntar, hasta qué hora puedes estar en la calle. Ya, era básicamente un Estado autoritario, dictatorial, que controlaba la vida de las personas. ¿Se entiende? ¿Sí? Es un ejemplo, ¿ok? Que lo han vivido sus padres o abuelos, seguramente. ¿Ok? ¿Está? A ver, respóndame un sí o no. Si me entienden. Si se entiende. Bueno, aparte de Cecilia Franco, ¿hay alguien más en la clase que está atendiendo? ¿Se entiende, profe? Genial. Muy bien. ¿Quién sos vos? Arami. Para mí, genial, Arami. ¿Alguien más? A ver, para saludar. ¿Se entiende todo? Hola, ¿Qué profe. tal? ¿Cómo te va? ¿Quién sos? Ayer se Oviedo. Ay, eso, bueno, genial. Ustedes ya están en 10º semestre, o sea, ya son una gente grande, ¿ok? Casi colegas. Así que interrumpan cuando quieran. Bueno, entonces, seguimos. Eh, entonces, la creación de espacio para las relaciones entre las personas tiene también una relación directa con la política. O sea, tener plazas no es porque es algo lindo solamente. La plaza, el espacio público, las calles, son necesarias para la vida colectiva. Y en las plazas es donde suceden las cosas. En las plazas es donde la gente se va así de forma más natural posible y se encuentra con su vecino, con su colega, con su amigo, con el desconocido. ¿Entiendes? En la plaza, en los espacios públicos, sucede el azar. ¿Sí? O sea, puede suceder cualquier cosa. Es lo no calculado. ¿Entiendes? Lo no controlado. Cuando uno va al shopping sucede lo mismo. Lo encontramos ahí. Pero es previa cita, ¿verdad? Nos escribimos un mensaje y nos llamamos. Nos encontramos al shopping tal a tal hora. O nos vamos al cine y nos encontramos en shopping. Entonces es distinto. Sin embargo, cuando uno va por la calle,
y va caminando de un local gastronómico a una tienda, se encuentra con la gente azarosamente. Cierto, se sucede también en el shopping, pero en la calle, en el shopping, hay un código de este, vestimenta. Realmente hay un cartel por ahí que dice, la casa se reserva el derecho de admisión. En la calle puede estar cualquiera. En la calle y en el shopping te encontrás con gente más o menos de tu nivel socioeconómico, ¿verdad? ¿Es así? Inclusive más alto que el tuyo a veces. Y son de clase media. Ahora, en la calle, todo el mundo se encuentra. No hay un derecho, no hay un cartel de que diga la casa se reserva el derecho a admisión en la calle, en el espacio público. Eso es lo genial del espacio público. Es abierto a todos. Es cierto, uno no puede andar desnudo, pero eso ya es una regla, ¿no? Este, ya un código de conducta de la sociedad, no de una empresa que administra un espacio, un local cerrado como un shopping. ¿Entiendes? Entonces, eh, tenemos que entender que es importante, que hay que, pucha, hay una música por hablar. Es importante entrever y descubrir intereses e implicaciones políticas detrás de la arquitectura y el urbanismo. Se diseña una ciudad bajo una visión política. Se construyen edificios tratando de dar un mensaje político, religioso, económico, ¿no? Entonces, no hay que olvidar que la esencia de la arquitectura es siempre plantear el horizonte del futuro. Necesario soñar y al mismo tiempo ser realista para poder cumplir el sueño. ¿Ok? No hay mentira en el sueño. ¿Sí? El sueño no puede ser calificado como una mentira. El sueño tiene una calidad de raciocinio, de racionalidad también. ¿Sí? Y es verdad. No se puede calificar de mentira un sueño. Bueno, ¿ok? Pasamos a lo siguiente, que es esto de la ciudad, para definir un poco. Seguimos con el tema urbano. Acá dice la ciudad y sus ciudadanos. La ciudad, civis o civitas, o polis o urbis, todos son términos que definen la ciudad, ciudadano. La civis o civita, polis o urbis, digamos, significan lo mismo, significa ciudad, pero bajo distintas ideas. Vamos a ver ahora. El ciudadano es literalmente la palabra civitas. Es una palabra latina, que significa ciudadanía. Define también al ser, al ciudadano. Entonces, la diferencia es que este individuo definido como ciudadano era una calidad de persona que tenía garantizados sus derechos civiles y políticos. O sea, el ciudadano podía ser, tenía las condiciones, las ventajas de ser un ciudadano con derechos civiles, pero también tenían la oportunidad de ser un ciudadano político, ¿no? Entonces, tiene que ver también, ciudadano equivaldría a aquellos que siguen las reglas de su país. Todo eso significa cívica. Una polis ya es una definición que viene del mundo griego, que se refiere más a la estructura de una comunidad. O sea, se refiere más a la organización. Eso es una polis. Las polis griegas eran ciudades de estado, o sea, era una ciudad con una condición de estado. Entonces, casi siempre las polis
tenían un centro urbano, casi siempre tenían una fortificación, y tenían también un lugar sagrado, eh, construido generalmente en un lugar eh, que era llamado Acrópolis, ¿no? Que era el lugar donde concentraban eh, los templos de los principales dioses. Y a veces tenían un puerto, ¿verdad? Y otras cosas que controlaban un territorio mayor que el de la ciudad. O sea, pensaban la ciudad como el lugar de gobierno de un territorio un poco más amplio. Entonces, por esas razones, en términos polis, fue traducido como ciudad-estado, ¿ah? Ya que había generalmente había una sola ciudad que gobernaba un territorio, porque era el alcance que tenían en esos momentos las organizaciones de sociedades que podían controlar un territorio más o menos pequeño. Después, a medida que se extendían esos territorios por conquista, por guerras ganadas, ya se iban organizando con otras polis asociando. A veces conquistaban territorios vacíos, a veces conquistaban territorios ya controlados por otras polis. Entonces ahí había una hermandad entre esas ciudades-estado que se iban ampliando la polis, ¿verdad? Eh, y esto dio esta manera de gobernar a las personas, de gobernar el territorio, dio origen al concepto de Estado. No, porque ahí ya, era una organización de gente mayor, tenía que haber, bueno, instituciones, tenía que haber prácticas políticas, leyes judiciales, inclusive la religión debía estar definida, ordenando cosas. Y lo social también, por supuesto. Y bueno, y por último, la ciudad, la urbanización, o sea, el urbis es aquello que es construido. ¿Sí? Ah, no, esta es una imagen. Ay, no me acuerdo de quién che, es este cuadro. No me acuerdo, pero es del siglo XIX, una representación de Roma, ¿no? Y dice ahí, bueno, en el más o menos centro de la imagen, de la obra, a la izquierda, está esta estatua, de monumento a la loba que dio de amamantar y cuidó a los hermanos Rómulo y Remo, que fueron los que fundaron Roma. Y bueno, debajo del símbolo de la loba, con dos hermanos huérfanos, está esta sigla que dice SPQR, que significa el Senado y el pueblo romano. ¿Por qué el Senado? Porque el Senado era la autoridad máxima de, de gobierno de Roma. El Senado, a su vez, elegía a alguien. El Senado está compuesto por una serie de individuos elegidos de la élite romana, aquellos que eran más mejor preparados, estudiados, que eran ricos, qué sé yo. Era una aristocracia que elegían a una persona para que gobierne. En otras ocasiones elegían a dos personas. No eran dos personas, elegían cónsules, dos o tres personas, cónsules. A veces se necesitaba un dictador porque en un periodo de guerra, entonces se le elegía un dictador. Y esto fue cayendo un poquito cuando estas personas que tenían el poder único concentrado empezaron a, digamos, prescindir del Senado
se autodesignaban emperadores como Julio César. ¿Por qué vemos esto? Porque hay que entender un poco esta imagen del siglo XIX. Nos muestra cómo se veía hipotéticamente Roma en aquella época. Bueno, y están las categorías de las sociedades romanas. Arriba de todos, los ciudadanos. Los ciudadanos que eran los que tenían derecho a comerciar, a ser propietarios de tierras, de esclavos, eran artistas, eran militares, militares oficiales, los oficiales, no los soldados. Y debajo, y que tenían que eran descendientes de los ciudadanos romanos. Ponían los no ciudadanos, que ya eran hombres libres, ya, aquellos que fueron capturados en las guerras, por ejemplo, y bueno, después fueron liberados, ya dejaron de ser esclavos, es el caso de los libertos, y después venían los esclavos. Y al mismo nivel que los esclavos estaban las mujeres libres. ¿Mm? O sea, las mujeres no tenían derecho a votar, solamente los ciudadanos podían votar si eran convocados para eso. En algunos casos no podían tener propiedades, etcétera. Eran un complemento de los hombres, lastimosamente, para ellos. La sociedad durante el imperio, entonces estaban los senadores, administradores del imperio, los nobilitas, que eran los patricios y plebeyos enriquecidos, y la plebe, que eran los clientes y, bueno, algunos que otros trabajadores, artesanos, obreros, etcétera. Y después estaban por debajo de la plebe los libertos y esclavos. Tal cual. Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Porque esto nos ayuda a entender cómo se organizaban las ciudades. La ciudad y sus ciudadanos. Estamos acercándonos cada vez más. Nosotros tenemos hasta las 3:30, ¿verdad? Sí, siguen ahí, ¿verdad? O se fueron o están durmiendo. No, 15:55. Estamos, Y profe. aquí estamos, profe, aquí estamos. Bueno, menos mal. Bueno, entonces tenemos ahí que interrumpan, ¿no? Si quieren preguntar algo, porque si no es medio aburrido que yo me pase hablando. Da más gusto en la conversación. Bueno, entonces estamos en la parte de las ciudades y sus ciudadanos. Habíamos hablado que las polis son en la ciudad como agrupación ordenada de ciudadanos libres, ciudadanos que se autoorganizan en la política para interactuar con el mundo. Claro, ya, ¿por qué estamos hablando? Primero hemos hablado de la política, hablamos de los ciudadanos y hablamos de la ciudad. Porque las ciudades sin las personas no son ciudades. Son construcciones que terminarán siendo ruinas. La ciudad es un invento de y para y por el hombre, o sea, hombre y mujer, ¿no? El ser humano. ¿Entiendes? Sirve para ellos, sirve para nosotros. No existe ciudad sin personas. Entonces, la vida en la polis da lugar a instituciones y organizaciones políticas que se expresan mediante edificios. La ciudad es por naturaleza una pluralidad. La ciudad está compuesta no solo por individuos, sino también por elementos especialmente distintos. La ciudad no está formada de partes semejantes, ya que una cosa es la ciudad y la otra es la
es una simaquia o simple alianza. O sea, esto ha escribido Aristóteles y lo que él nos quiere decir es que la ciudad y la gente son una misma, o sea, la ciudad lo construido y la gente son una misma cosa y no pueden funcionar separados. Habla. Y acá tenemos, por ejemplo, una frase que le atribuyen a Winston Churchill. ¿Sabe quién es Winston Churchill? ¿Quién es Winston Churchill? Fue el primer Primer ministro de británico Inglaterra. en la Segunda Guerra Mundial. Fue un primer ministro de Inglaterra. Creo que era economista y estadista también. Sí, era un poco de todo. En realidad era un aventurero en su juventud, fue militar, escritor, historiador, después se convirtió en político y llegó a ser primer ministro. Primero, antes de primer ministro, fue ministro de guerra, entre otras cosas, en la Primera Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial fue primer ministro. Eh, Fue un político que obtuvo el premio Nobel de literatura porque era escritor, ¿no? O sea, un tipo bastante completo en lo que se refiere a su vida profesional, vamos a decirlo así. No, tenía sus errores como cualquier otro. Él decía, o sea, se le atribuye a la frase, construimos las ciudades y luego ellas moldean nuestras vidas. ¿Mm? A ver qué quiere decir esto. ¿Cómo pueden interpretar esta frase? A ver, gente, dale. ¿Cómo se le puede interpretar? Dale, pues, no puede ser que se queden así. Arriesguense, dale. Nadie va a decir nada. No puedo creer. Alumno del 10º semestre de una facultad de arquitectura queda a punto de recibirse. Que las ciudades en cierta manera condicionan nuestro estilo de vida como Ahí está. sociedad. Muy bien. Muy bien, Arias. Excelente. Gracias por responder. Entonces, nosotros, ¿qué podemos entender o qué podemos empezar a concluir de esta frase y de esto que nos explicó Jason? Que nosotros mismos somos influidos, o sea, nuestro carácter, nuestra personalidad es influido por el lugar donde crecemos. ¿Mm? ¿Es así? ¿Puede ser así? ¿Es correcto? ¿Mm? Piensen, piensen un poco. Va a ser pregunta de examen. ¿Puede una ciudad influir en nuestra conducta, en nuestra forma de ser? ¿O una ciudad, o el pueblo donde vivimos, o de donde somos? ¿Mm? Sí, profe, en la manera en ¿Sí? que nos relacionamos, por ejemplo. ¿Cómo es eso para mí? Y, o sea, yo pienso nomás que si es, por ejemplo, una ciudad donde no hay, por ejemplo, tantos espacios públicos, tipo, va a influir en la manera en que se relacionan en sí las personas. O, por ¿Verdad? ejemplo, en... Había leído una vez una parte de un libro que mencionaba justamente, no me acuerdo más cómo era el libro ahora, pero, por ejemplo, las calles separan mucho las viviendas. Por ejemplo, en esta imagen, supongamos que si fuese la calle más grande, el vecino que está ahí, por ejemplo, nunca le va a conocer al vecino que está enfrente, o sea, que vive enfrente de su casa. O sea que cómo diseñamos también influye mucho en ese sentido. Sí, 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 puede ser. Sí, así mismo es. Solamente que
Lo único que yo no sé, podría corregirte es que tal vez esta calle no sea muy transitada por vehículos, entonces sí la gente puede, digamos que, cruzar fácilmente la calle, puede ir a conocer a su vecino enfrente. Pero sí tenés razón, sí está, me parece que está en lo correcto en lo demás. Influye, nuestra ciudad influye. ¿Cuántos amigos tenemos de la infancia? Eh, donde, donde nos sentimos seguros, donde no nos sentimos seguros, cómo descubrimos la ciudad en nuestra infancia, en nuestra adolescencia. Eh, por ejemplo, a ver, ¿alguno de ustedes anduvo en bicicleta cuando era chico? Unos 10, 15 años atrás, andaba en bicicleta. Sí, sí, claro. Claro, bueno, claro, claro, lo me responde. Y la cuestión es que muchas veces hay lugares en donde los niños no pueden andar en bicicleta y dependen mucho de sus padres para salir a la ciudad. Entonces eso ya representa una forma de relacionarse en la ciudad. Al día de hoy muchos niños de la adolescencia no salen de su casa solos, siempre salen acompañados con adultos. Sin embargo, hay otras ciudades, otros pueblos, otros barrios, donde los niños sí pueden salir de su casa sin, digamos, que compañía de un adulto. Hoy tenemos una ciudad, o tenemos ciudades, no todas, pero varias, que son riesgosas para nosotros mismos que vivimos en ellas. Son riesgosas por delincuencia, por el tráfico no está controlado, no hay un respeto por los niños o los mayores que andan por la calle. Todo eso influye. Fíjense, ayer fue el clásico. Un barrio, barrio obrero, ¿verdad? Un barrio residencial. ¿Cómo creen que ustedes se sintieron las personas que viven en ese barrio en el día del clásico? ¿Podían salir de sus casas normalmente? No, lastimosamente no. Incluso hubo una pelea entre hinchadas del mismo club que terminó con un muerto de disparo. O sea, eh, hay ciertas conductas sociales en nuestras ciudades que definen otra vez eh, nuestras propias vidas. No solamente lo construido. A ver, pensemos, por qué las hinchadas, por qué eso permiten que las hinchadas, está mal? ¿Qué es lo que está mal? Que un estadio esté en un barrio de residencia o que las personas se descontrolen y se peleen y se maten. Digamos, o sea, un estadio dentro de un barrio es un atractivo, genera mucho movimiento, seguro que la mayoría de la gente va a ser de ese club. A veces el club surge del barrio, a veces el club crece en el barrio, y se construye su cancha con los socios del barrio. Y ahora tenemos problemas de incompatibilidad porque hay hinchada gente del club que genera peligro en el entorno del barrio. Mm. Piensen un poco en eso. Como la arquitectura, como la ciudad va moldando esta vida. ¿Verdad? Esta es calle Palma, un poco cuando había un poco más gente que hoy en el centro. Y bueno, y tenemos ahí en primer plano unos chicos que seguro son del barrio de la Chacarita, ¿verdad? Que trabajan, hacen nuestras botas, hay vendedor ambulante en la calle, hay cambistas y hay negocios en locales. Está conviviendo el negocio formal que está metido en los edificios, que paga impuestos, que son controlados, etcétera. Y está el negocio informal que está en la calle, que también pagan ciertas tasas, digamos que, pero que tienen menos como exigencias que tiene un local.
ahí ocupando, ¿no? Y la ciudad, tenemos ahí de todo, tenemos muchos obstáculos en la vereda, de esos vendedores, ¿no? Sin embargo, estos niños encuentran un lugar para jugar. Y después está esto también, la ciudad también es aquello que logramos hacer los ciudadanos en los espacios públicos. Esto era un jazz a la calle, eran unos músicos que tenían ganas de tocar, se organizaban y se ponían ahí en una de las plazas del centro histórico, y empezaban a tocar un sábado, de noche, que sé yo, de frente al Panteón. Bueno, todo eso generaba, por supuesto, un movimiento de gente interesante que atraía más gente, porque una regla, un teorema, vamos a decirlo así, este, indefinido, dice que la gente atrae más gente, ya sea en el espacio público o en el espacio privado. La gente quiere ir allá donde está la gente. Se les habrá pasado eso ya de alguna u otra manera. Entonces, hablando de eso, tenemos que existe la delimitación de lo público y lo privado. ¿Sí? Existe toda una conceptualización para toda la arquitectura y ciudad, que es la delimitación en continua evolución en cada sociedad de las esferas de lo público y lo privado, una relación dialéctica y complementaria. Todas estas partes es una cita que se saca de acá, teoría y técnica retórica de dialogar y discutir. Bueno, eso es lo que significa la dialéctica, ¿no? Pero viene un poco de este libro que estamos hablando. Por ejemplo, la sociedad europea ha valorado lo público como una garantía de igualdad legal y de oportunidades, de aportación de servicios, de cobertura y bienestar. Imagínense, vamos a leer otra vez. La sociedad europea ha valorado lo público como garantía de igualdad legal y de oportunidades, de aportación de servicios, cobertura y bienestar. Entonces, lo que ha sucedido que a lo largo de la modernidad se ha ido construyendo lo privado como derecho a la propiedad, la privacidad y la intimidad. Y está muy bien eso, está muy bien, que es una reacción a los estados totalitarios y a las dictaduras políticas. ¿Se acuerdan lo que hablamos al comienzo? El derecho a la propiedad, la privacidad y la intimidad. Antes el Estado se metía en tu casa, en tu pieza, y buscaba si tenías libros que no le gustaba al dictador, o música, o pintabas, o escribías cosas, o pensabas distinto, cualquier cosa que te pueda hacer diferente, o pensar distinto a lo que establecía la dictadura. Eso. Las dos cosas son iguales, o sea, son interesantes y muy válidas. Que lo público sea una garantía de igualdad legal y de oportunidades, de aportación de servicios, cobertura de bienestar, y también que uno tenga su esfera íntima, su esfera privada, de privacidad propia. ¿Cómo creen ustedes que sería nuestra sociedad? ¿Ah? ¿Qué piensan? A ver, gente, dale, dale. Nadie va a opinar. ¿Cómo sería nuestra sociedad? ¿Qué piensan ustedes? Dale, pues, ¿quiénes viven en esta sociedad? Sienten, saben lo que pasa. Oportunidad para descargarse un poco. ¿Cómo se sienten? ¿Felices? Sí, no,
Da gusto, no da gusto. ¿Por qué da gusto? ¿Por qué no da gusto? ¿Eh? Dale, a ver. Ustedes no forman parte de un pequeño segmento de la sociedad paraguaya que tiene la oportunidad de estudiar 18 años de su vida por lo menos y de ser profesional, de estar en una universidad privada, pública, lo que sea, pero que están estudiando para ser profesionales. Y me van a decir que no tienen una opinión sobre esta pregunta. No la creo. También que no quieren equivocarse nomás en su vida. Somos personas muy privilegiadas, profe, por tener la Porque oportunidad de estudiar, mientras que, o por lo menos en mi propio círculo, digamos, en mi barrio, en mi ciudad, hay mucha gente que no tuvo las mismas oportunidades que yo y sin embargo, capaz si las tuviese, hubieran sido, no sé, mejores estudiantes, hubieran tenido mejores ideas, hubieran respondido mejor esta pregunta, todas esas cosas. no importa, a vos te estoy preguntando acá, vos que tenés esta oportunidad. ¿Pensás que nuestra sociedad es así? Eh, esta diferencia, esta delimitación entre la esfera privada, la esfera pública, eh, ¿es una relación complementaria o es algo que saca, nos hace más diferentes, nos separa más? Mm, ¿Cómo continúan entonces? A ver, ¿qué le da, qué hace en nuestra sociedad paraguaya? Lo público es garantía de igualdad legal y de oportunidad y aportación de servicios. ¿Ustedes sienten que el Estado eh, genera las mismas oportunidades para todos o genera los mismos cuidados para todos? No, profe. No. ¿Por qué? Y porque lastimosamente existe lo que es la corrupción, tipo siempre tienen ellos sus privilegiados, no, no sé, no en todos es lo mismo. Sí, más que la corrupción existe un ejercicio del poder eh, dirigido por unos grupos eh, que buscan el beneficio propio, más que otra cosa. Por eso es que hay prioridades de inversión en el Estado en ciertas áreas, por ejemplo, de la infraestructura pública. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué hubiese sido más útil para la gente de Asunción y del área metropolitana? La construcción de un sistema público de transporte, llámenle Metrobús, llámenle lo que sea, no sé, subte, o la construcción de viaductos y un puente al otro lado. El transporte, profe. Transporte público, ¿verdad? Entonces, hay priorizaciones de inversión en proyectos públicos, en infraestructura pública que están definidas por el interés del Estado, por esos grupos de gobierno del Estado. Entonces, al mostrarnos esa diferencia es que se determina en qué se invierte y en qué no, ¿no? Entonces, hay una diferencia.
Esa es la delimitación entre lo público y lo privado. O sea, en nuestro país, lastimosamente, los gobiernos no priorizan el beneficio directo en la gente cuando hablamos de infraestructura pública, proyectos públicos. Es como que el beneficio se apunta más hacia otro sector. O sea, se espera que eh, y te van a justificar, ¿verdad? O sea, bueno, no, queremos desarrollar aquel lado económico o aquel coso que después va a tener su efecto rebote en la economía. O sea, se va a producir, van a poner más trabajo, entonces la gente se va a trabajar ahí, va a poder tener plata para comprarse un auto en vez de usar un colectivo. Pero lo que se hace en nuestros países es priorizar lo público. En otras ciudades también, ¿verdad? Se priorizan los proyectos de inversión pública, entonces van a buscar aquel proyecto que le beneficia a más gente directamente, es en el que van a apostar. Los recursos finitos, o sea, los recursos que no son infinitos del Estado, ¿verdad? Aquello que va a traer mayor distribución a la gente. Y ahí está la diferencia de nuestro Estado, gobernado por unos grupos desde hace rato y otros estados, ¿verdad? Transporte público en otros países, en otras ciudades, es eficiente, funciona bien y es casi siempre administrado por el gobierno de la ciudad o el Estado o una empresa del Estado o del gobierno de la ciudad y tiene un subsidio de parte del Estado. O sea, hacen que los pasajes sean más baratos, vamos a decirlo así. Bien. Bueno, entonces, continuamos acá. En esta nueva sociedad fueron los equipamientos de poder lo que comenzaron a distinguir los papeles que configuraron la segregación y los límites entre el dominio público y el privado, que superaron los modos de vida medievales donde la escuela o el hospital estaban en la propia casa. La evolución misma de la sociedad, el buscar que las condiciones eh, de educación y de salud sean igualitarias, equitativas para todos, es que el Estado decidió invertir en la educación, en la construcción de mejores colegios, escuelas, en capacitar a los docentes y hacer lo mismo con los hospitales. Antes no existía eso. Pues a partir de que el Estado empezó a entender eso y decidió invertir. ¿Mm? Entonces después dice, se superó aquella condición estrictamente privada, donde la escuela estaba dentro de la casa, a que la escuela es un lugar en el que todos confluimos para tener una, en teoría, educación equitativa para después tener oportunidad de ser mejor por nuestro propio esfuerzo o por nuestro propio esfuerzo y los caminos que establezca el Estado. Ah, ya sea una carrera técnica, ya sea con una carrera profesional, etc. El Estado debería decir, bueno, señores, necesitamos, en los próximos 5, 6, 10 años necesitamos más médicos, que estudien más personas medicina. Necesitamos más arquitectos, que estudien arquitectura más. Necesitamos más científicos que construyan robots capaces de hacer operaciones quirúrgicas en personas, de tal, estudien robótica, pero eso no existe. Hay como un eh, desencaje o ya el Estado prácticamente se va desentendiendo de muchas cosas y lo que hace es funcionar una máquina para que siempre se mantengan los mismos del poder. Entonces, la esfera de lo público se refiere a lo común, a aquello que se expresa y se publicita en un amplio mundo compartido. En ella se comunica lo privado. Por otro lado, son Hannah Arendt, que hoy es referencia de muchos libertarios, a gente que piensa que es libertaria, pero están confundidos, la mayoría. Hannah Arendt era una persona muy lúcida también, que escribía cosas interesantes de su época. Ella era una emigrante exiliada de la Rusia
eh, comunista, y ella decía que la esfera privada está relacionada con la intimidad y la propiedad, y su concepción parte de la conciencia de estar privado de cosas esenciales de una verdadera vida humana. Estar privado de la realidad que proviene de ser visto y oído por los demás. ¿Por qué? Porque antiguamente las casas, como les decía yo, o el Estado entraba a controlar o directamente no había la intimidad necesaria para ser uno mismo dentro de la casa. Las habitaciones eran compartidas entre varios hermanos, a veces con los mismos padres, etcétera. O sea, esas condiciones de vida cotidiana, doméstica, eran condiciones que no estaban, no eran las mejores. Entonces, por eso también hay una necesidad de tener una separación dentro de la vida doméstica entre la misma habitación. O sea, todo esto surge desde la habitación, desde el dónde dormir, el dónde ser uno mismo, hasta inclusive el lugar que tiene la mujer dentro de esa construcción en la casa. La mujer poco a poco fue desplazada a la cocina y la mantenía ahí como su lugar. Y esto eran sociedades de siglo XIX, siglo XVII, XVIII, XIX, e inclusive parte del siglo XX. Lo privado, sin embargo, tiene también que ver con el derecho a la propiedad, un derecho que irá conquistando en la modernidad. Carecer de un lugar privado propio significa dejar de ser humano. Y ponían esta concepción de carecer de un lugar propio como a los esclavos. Por los esclavos que no podían tener nada, no tenían posesión de nada, solamente ellos. Entonces, al no poder tener nada, se asociaba a dejar de ser humano. Entonces, muchas de estas términos es que después utilizaban los libertarios para, digamos, armar su discurso. Pero Hannah Arendt era lo opuesto a los libertarios. Ella más bien buscaba una distinción entre la esfera pública y la esfera privada de cada individuo. La esfera privada dentro del hogar y la esfera, también la privacidad en el espacio público, o sea, el respeto, la convivencia. ¿Qué otro ejemplo mejor de espacio público como una playa? Y una playa como esta que es en Río de Janeiro, la Copacabana, donde la gente puede ir y hacer, puede ir como quiera, puede mostrar su cuerpo con las perfecciones e imperfecciones, y donde casi todo el mundo está igualado. O sea, son necesarios estos espacios públicos para convivir entre nosotros. Nosotros no tenemos playa, pero tenemos mar, tenemos un río, una Asunción, una costanera, y hoy en día unos lugares más exitosos, entre comillas, de Asunción o de esta ciudad, es la costanera. ¿Por qué? Porque está uno en contacto con la naturaleza. Y porque la gente ahí llega, está. Lastimosamente, sin automóvil todavía es muy difícil llegar. Puede llegar, pero cuesta un poquito más. Bueno, y otro ejemplo sería el de una calle en donde a la izquierda tenemos un antes y a la derecha tenemos un después, donde se le da también importancia a el desplazamiento colectivo de gente a pie. O sea, es bueno darle a las personas el espacio público para que se desenvuelvan, se muevan, se vayan de un lugar a otro, pero también es esencial que se defina el uso de esa manera, o se defina mejor cómo se va a hacer uso de ese espacio público de movilidad. Es distinto cuando pasan por una calle vehículos a 60, 70 kilómetros por hora, que vayan personas, autos a 20 kilómetros por hora, y donde las personas no tienen el riesgo de morirse si es que son atropelladas.
estoy muy seguro que en esta misma calle, los niños que viven en esta calle o los niños que van allá a hacer compras van solos. Sin embargo, si hay un auto ya es de cuidar. Lo mismo en Madrid, en esta ciudad, donde antes teníamos a la izquierda 1, 2, 3, 4, 5, 6 carriles para vehículos, incluyendo el carril de taxi y bus. Y luego se amplía el espacio para la gente. Y esto es una fiesta de fin de año, una época de fin de año, donde se tiene más gente caminando en estos lugares. ¿Ustedes creen que habría más venta para los comercios a la izquierda o a la derecha? Yo creo que a la derecha. Entonces, acá se apuesta por el ciudadano, se apuesta por la gente, para que tengan más espacio, que puedan desenvolver bien, etc. Y los autos, bueno, los autos sirven para transportar, para llegar de un lugar a otro. Pero para cuando ya llegamos a ese lugar, necesitamos el espacio para las personas. A veces nosotros parece que nos olvidamos los asuntos, ¿no? Que lo importante es el llegar y estar ahí, ¿no? A veces creemos que el cómo nos movemos es lo esencial, el auto. Bueno, y hasta acá, gente. Llegamos hasta acá, hasta Virginia Woolf, que nos va a explicar en la próxima clase mejor esto de el espacio propio, íntimo, las mujeres, etcétera. Nos va a interesar mucho. No solamente a las mujeres, a los hombres nos interesa también entender un poco por qué somos lo que somos, por qué nos dicen lo que somos, cómo somos, y nosotros no entendemos, ¿verdad? Pero nos damos cuenta de nuestro propio error. Bueno, entonces, gente, hasta acá llegamos hoy. Espero que les haya interesado un poco la clase, haya sido algo interesante. Se hablaron de varios temas, pero llegamos hasta menos de la mitad de esta clase, pero vamos bien. ¿Ok? ¿Cuánta gente está? Ah, seguimos los mismos. Bien. Ah, genial. Genial, genial. Por lo menos nadie se fue. Alex Ando entró. O sea que bueno. Bueno, gente, un gusto nuevamente escucharles a los que hablaron y nos vemos el próximo lunes, tratando siempre de llegar a empezar a las 2:15, si es que Teams nos deja. Profe, Vale. Sí. consulto, ¿ese material lo tienes disponible en la plataforma? No, todavía. ¿Quieres que suba ya ahora? Sin Sí, problema, profe, lo subo porque hoy. así me da chance por lo menos de ir leyendo y viendo las imágenes. Yo soy muy visual, entonces me gustaría tener la oportunidad de ver las imágenes, que vi ciertas imágenes que me llamaron la atención, entonces las puedo tener por ahí disponibles también para mí. Vale, las voy a subir hoy. Dale, dale, gracias, profe. Listo, Saludos, genial. compás. Dale, bueno. Un gusto, gente, nos vemos. Chao, Chao. profe, nos vemos. Chao, Saludos a chao. todos.